dijo Jesús de su resurrección? Yo soy la resurrección y la vida. Dice en San Juan, capítulo 11, al 1:44. Jesús lo dice con claridad. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Estos días estamos viendo unos acontecimientos especiales en la misa, se lee la palabra de Dios. Y parte precisamente de un momento clave en la vida de Jesús. Todo es importante, pero en concreto, antes de la pasión, muerte y resurrección, es la resurrección de Lázaro, que escuchamos el otro día, hace unos días en la misa. La resurrección de Lázaro con Marta. Si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice, si crees, tu hermano vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees en esto? Sí, creo. Y lo resucita y aparece ya Jesús resucitado. Perdón, el hombre ya olía mal y todo y aparece ya saliendo de la tumba. Esto impresionó tanto a la gente que acudió mucha gente donde Lázaro, de Jesús, y el Sanedrín y los fariseos y los escribas deciden matarle porque vieron que la gente iba no solo por ver a Jesús, sino por ver a Lázaro, y al ver que Lázaro, que había muerto, ha resucitado, pues se convence. Sin embargo, la resurrección de Lázaro, como la viuda de Naín, el hijo de la viuda de Naín, pues no es una resurrección total, es una reanimación. Es una reanimación. Levántate, pero volvieron a morir. Cristo resucita, pero no muere. Entonces, estos días estamos siendo conscientes de esto. Bueno, hay una conspiración para apoderarse del Señor y entregarle. Hay una cena, y en la cena pues aparece el Evangelio de ayer y hoy, la traición de Judas. Y es curioso, San Juan dice, lo que has de hacer, hazlo pronto, le dice Jesús. Y Judas salió. Lo había vendido ya concertado por unas monedas de plata. Y dice San Juan, era de noche, se metió en la noche. Los demás apóstoles no. Y eso que Jesús le había dicho, bueno, uno de ustedes me va a entregar, me va a traicionar. Y Pedro dice a Juan que estaba más cerca, pregúntale quién es. Y Jesús le dice, mira, aquel sobre el que yo pongo el recline, le dé este pan untado, ese es. Entonces Jesús le da el pan a Judas y una vez que comió el pan, sale y la noche se lo tragó, la tradición se lo comió. Bien, esa es la Santa Cena que mañana instituye la Eucaristía y el sacerdocio. Después viene el monte, sale de noche después de cenar con tres apóstoles en concreto, Pedro, Juan y Santiago, y sube al monte de los Olivos. Y allí estos se duermen y allí llega Judas le da un beso, con un beso entregas al Hijo del Hombre y es detenido Jesús y comienza, cuando uno está en Tierra Santa y comienza a ver esa bajada terrible y luego la subida hasta donde estaba el Monte Calvario, es impresionante, es impresionante. Bien, pues Jesús es prendido, es crucificado, es sepultado y resucita. Después de la resurrección, pues se ve que las mujeres acuden al sepulcro, hay una aparición a los discípulos, los dos de Maús que recuperan la esperanza, hay un domingo que se aparecen ya todos juntos, primero faltaba Tomás, la siguiente vez ya está Tomás y le dice, no seas incrédulo, sino ten fe. Mete tus dedos en mi llaga, porque él había dicho la primera vez, ha aparecido, le dijeron. Y él dice, si no meto mis dedos en su llaga, no creeré. Tomás, ven, le dice, verás que sí. Y Tomás se acerca, Señor mío y Dios mío. Dice San Agustín que nos sirvió más casi la incredulidad de Tomás que la credulidad de los apóstoles, porque
ese Señor mío y Dios mío es una confesión del que había muerto, ha resucitado y es el Señor, es Dios, ¿eh? Es Dios, el Hijo de Dios. Pues bien, hay una pesca con 153 peces y allí en ese lugar es donde Pedro, me amas más que este, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, por 3 veces, que 3 veces le había negado, Señor, tú sabes, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego le confirma como primado de la iglesia y les da un mandamiento a todos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Está Mateo capítulo 25. Ir por todo el mundo y a predicar el evangelio. Bien, vamos a fijarnos entonces hoy en lo terrible que fue la crucifixión, porque estamos tan acostumbrados a ver a Jesús crucificado que quizá perdemos un poco el sentido. Aquí hay personas que cuando hacen Vía Crucis lo vibran y lo sienten y penetra en su corazón porque toda esa pasión de la corona de espinas con la cruz a cuesta es terrible, y hay gente que vive con ese misterio del Vía Crucis. Pero fijaros, los evangelios relatan solo la crucifixión. No se detienen en describir cómo se crucifica a Jesús. La documentación que existe es suficiente para hacernos una idea de este suplicio que es típico de los romanos, aunque hay ejemplos también de otras culturas. Seguramente, movimientos de los medas, los persas, lo habían practicado también los fenicios. Y los romanos lo copian para castigar los peores delitos y sobre todo para asegurarse el orden en las regiones ocupadas. Así lo dicen Heródoto y Tucídides. Así en el territorio palestino, fíjense, Quintilo Varo, en el año 4 antes de Cristo, 400 años de Cristo, manda a la cruz a más de 2000 judíos en Jerusalén. Tiberio Alejandro, en el año 46, lo hace con Santiago y Simón, hijos de Judas, Galileo. Félix, procurador, en el año 52, ya después de Cristo, en el año 60, a justicia a incontables judíos. Gesto Floro, en el año 64 al 66 después de Cristo, lo mismo. En el asedio a Jerusalén, antes de la toma y quema del templo, en el año 70 después de Cristo, se clava en el madero a diario a más de 500 judíos. Cicerón y Josefo afirman que es el peor de los suplicios que un hombre puede sufrir. A esto se añade la maldición de Dios de la tradición bíblica sobre los que cuelgan de un madero, pues los judíos suspenden a los justiciados con la lapidación o decapitación por idólatras o blasfemos, y como un castigo añadido, después de la muerte, los cuelgan del madero, así dice el Qur'án, ¿verdad? Y el mismo Qur'án dice: malditos de Dios los hombres colgados de un árbol. Los romanos tienen varios modos de crucificar. En la cita sobre el asedio de Jerusalén, Josefo escribe que los soldados bajo el mando de Tito clavan a los rebeldes con posturas diferentes. De todas formas, hay unas constantes que se mantienen en la mayoría de los casos. Se desnuda al condenado una vez que llega al lugar de la crucifixión, y esa ropa supone un botín para los verdugos. Aunque en la Mishnah, debido al pudor judío, pues dice que los condenados a la lapidación, cuando se encontraba distante 4 codos del lugar donde iban a ser lapidados, se les quitan los vestidos. Si era un hombre, se le cubría por la parte delantera. Si era una mujer, por delante y por detrás. El evangelista Marcos dice: lo crucificaron y se repartieron su ropa, echando a suertes lo que tocara a cada uno. Juan concreta que la dividieron en 4 porciones, una para cada soldado, aparte de la túnica. Era una túnica sin costura, tejida de arriba abajo y de una pieza.
Lo más probable es que se distribuyan el turbante, la correa, las sandalias y el manto. La túnica es como una camisa larga que se ajusta a la piel. El condenado extendido en la tierra se le clavan al patíbulo las muñecas de la zona del carpo porque éste es capaz de soportar el peso de la zona del cuerpo porque las palmas de la mano no lo aguantarían. El clavo, que suele medir 13 a 18 centímetros, es que los romanos en ese sentido eran muy claros. Los romanos describen con los historiadores de Flavio Josefo, con una claridad asombrosa hasta cómo eran los clavos. En una cabeza cuadrada de 1 centímetro. Penetra hasta la madera entre la primera y segunda articulación del carpo en medio situado entre los huesos. Es el sitio más seguro de evitar el desgarramiento. Más aún, el clavo al penetrar destruye el nervio mediano, el de mayor sensibilidad de la mano. La afección de este nervio origina un fuerte dolor en ambos brazos y la parálisis parcial de la mano. Las señales que muestra Jesús a los discípulos en la resurrección son pruebas de que no es atado con cuerdas el travesaño. Que lo digan los evangelistas. Manos. En este caso se entiende el sentido amplio que comprende las manos y el antebrazo. Fijada la parte superior del cuerpo se eleva sobre el plano vertical que normalmente está hincado en tierra. Curiosamente, cuando hay pedazos de cruz por todo el mundo, si juntasen serían kilómetros. Pero cuando uno llega, un padre que acaba de morir, un padre agustino aquí del monasterio, ha vivido muchos años en el monasterio, pues es el mayor especialista que había en el Santo Sepulcro. Pues este padre, cuando excavó, estuvo, de hecho quedó paralítico prácticamente durante bastantes años, estuvo en Toledo rehabilitándolo. Estaba días y días metido en ese hueco, trabajando y trabajando. Y decía que lo que allí había era una especie, en el Monte Calvario, era como de aceite, un gran lagar de aceite para el aceite, y que el pozo estaba a lo alto del Calvario y el travesaño es lo que le clavaban y lo subían y luego lo que tiraban ahí era ese palo de la cruz, no era el vertical que permanecía normalmente fijo. Y por eso hay tantos pedazos de cruces por todas las partes, porque había muchos pedazos de cruz. Cuando Santa Elena llega allí, hablan una leyenda que para averiguar cuál era la verdadera cruz, que pusieron una serie de enfermos y uno se curó y seguramente sería el que tuvo a Jesús. Pero de hecho, todos esos travesaños, ese palo horizontal, pues es el que tiraban a ese lugar y es el que descubrió Santa Elena y que comenzaron a repartirse por todo el mundo. En la mitad del palo vertical hay una especie de tablilla de madera saliente al que el reo asienta de inmediato para no quedar descolgado, ¿sabes? Como una especie de sentado. Aquí en el coro está lo que se llama la misericordia, que son el asiento del coro, y en todos los coros, en las catedrales, en todos los sitios, se levanta así para ponerse de pie, estar de pie, pero tiene un saliente que se llama misericordia, porque así el monje, que pasaba muchas horas cantando en el coro, estaba medio sentado. Pues este madero ponía en mitad también, un trozo de madero servía para poder asentarse un poco. De esta manera, pues se retrasaba la muerte por asfixia. A los dos bandidos que ajustician con Jesús se les acelera la muerte quebrándole la tibia y el peroné, para que los cadáveres no queden suspendidos de la cruz en sábado. La muerte es rápida al no existir la tablilla. La forma más común de fijar los pies a los postes es pasar el clavo por la parte media del pie, por entre el primero y segundo espacio intermedio. Se colocan los pies sobre uno sobre otro, con los dedos hacia abajo. Otro procedimiento de fijaciones de las piernas al palo vertical y son colocadas al lado del poste. Hasta el siglo III no aparece la tablilla donde el condenado apoya los pies para ser clavado. La cruz puede, donde la travesía se apoya,
en el punto superior del palo como un ataúd. Una puede ser como un ataúd y la otra es como nosotros conocemos, una parte vertical, el horizontal, y queda una parte por arriba, como la cruz que nosotros conocemos como la cruz latina. También está la cruz de San Andrés, que es una X, ¿verdad? La elevación de la cruz, pues varía. Dan a entender que en la cruz a veces es alta, a veces se baja. Los sumos sacerdotes dicen que le tientan que baje de la cruz. El soldado que le da la esponja con vinagre por medio de la caña y tiene que elevar, indica que Cristo estaba elevado. Sin embargo, el centurión dice que estaba frente a él, no debajo. Normalmente el reo le cuelga en el cuello un rótulo donde está escrita la causa por la que ha sido condenado. Lo clava en la parte alta de la cruz, pues la cabeza queda debajo de los brazos. Hay casos en que la tablilla se fija en el suelo junto al palo vertical. Tomando la referencia de Juan, la inscripción dice: Jesús, el Nazareno, Rey de los judíos. Y especifica que está escrita en tres lenguas: arameo, la lengua hablada en Palestina; el latín, la lengua oficial de Roma; y el griego, que es la lengua común del imperio. Los soldados o verdugos dan a beber a Jesús 2 veces en el Gólgota. Antes de crucificarlo le ofrecieron, dice Marcos, antes de crucificarlo le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo tomó. Esto es como una especie de analgésico, evitando pues parte del dolor. De hecho, Proverbios aconseja: dad el licor al vagabundo y el vino al afligido, que beba y olvide su miseria y que no se acuerde de sus penas. Jesús rechaza para mantener su control personal y no estar medio drogado, y evitar convertirse en un simple chivo destinado a perecer, o siguiendo a Marcos para llevar a cabo el compromiso que adquirió en Getsemaní de cumplir la voluntad del Padre. Asumiendo el sufrimiento y el dolor de la cruz, poco antes de morir en la cruz, uno empapó una esponja de vinagre, la sujetó a una caña y le ofreció de beber. Marcos 15. La finalidad es apagar la sed del reo, pues es una bebida refrescante que emplean con frecuencia los soldados y campesinos en sus trabajos. También ayuda a conservar la conciencia y por lo tanto alarga el sufrimiento del crucificado. De la intencionalidad de los verdugos depende que sea un socorro contra el dolor o una maldad para mantenerle vivo a Jesús. Dice un punto interesante, dice: al mediodía se oscureció todo el territorio hasta media tarde, de Marcos, capítulo 15. Las tinieblas cubren la tierra en señal de luto, como cuando muere también Rómulo y César. Es una figura histórica. También pueden interpretarse como símbolo del juicio venidero. Desde la cruz alcanzará su pleno significado para el pueblo de Israel por haber intervenido en la muerte de Jesús. Es un juicio que entraña la posibilidad de un castigo divino dentro de este contexto de ira por la muerte de su Hijo, de Dios. En este caso, las tinieblas deben unirse a la rotura del velo del templo después de la muerte de Jesús. Los soldados se sentaron allí para custodiarlo. Ellos vigilan al crucificado por dos razones fundamentales. La primera, para cumplir la sentencia de crucifixión, para que se lleve a cabo lo que está prescrito en las costumbres y leyes romanas. La segunda es para que los familiares no roben el cadáver para enterrarlo, pues el castigo de la crucifixión se prolonga más allá de la muerte. Fíjense, las alimañas deben comerse el cadáver o deben desaparecer por otros medios. Esta práctica se mezcla a una intencionalidad teológica en San Mateo, y más tarde los soldados tienen la función de ser testigos de su muerte y confesar la filiación divina de Jesús. Filiación que está presente en toda la pasión y todo el enfoque del evangelista de Mateo. Los evangelios indican la presencia de un grupo de seguidores que con toda probabilidad están en lo alto de las murallas. Estaban desde allí mirando a distancia unas mujeres, dice Marcos, que habían acompañado enseguida a Jesús desde Galilea.
o al decir de Lucas, sus conocidos se mantenían a distancia. Es muy difícil que los soldados y verdugos habitan junto a la cruz familiares o amigos de los crucificados. El pueblo observa los ajusticiamientos, cuando es ajusticiado uno, desde lejos. Los romanos suelen sacar a los condenados fuera de la ciudad porque no los consideran personas, ni siquiera ciudadanos. La creencia cristiana elabora unas frases para dar contenido a su último suspiro. Con ello intenta interpretar la conciencia de Jesús en esos momentos finales. Pero el grito también comporta una carga simbólica. La costumbre de elevar la voz está muy enraizada en la tradición bíblica. Particular énfasis se pone cuando en esos momentos se ofrece la batalla definitiva entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, cuyo precedente lo sabemos por las luchas que Jesús sostiene con los endemoniados. Constantemente, si se acuerdan en el Evangelio, los demonios incluso conocen quién es Jesús y Jesús les manda a callar, que no digan quién es. Las muertes le sobreviven a Jesús por muchos factores, porque el hecho de la crucifixión no entraña al ir un órgano vital que produzca la muerte de inmediato. Recordemos la pérdida de sangre de la flagelación y en la crucifixión, la toma de escasa cantidad de líquidos, la posición en casi suspensión que mantiene en la cruz, el dolor causado por las palizas que le propinan los guardias de los sumos sacerdotes y los soldados, la tensión acumulada en un día de acontecimientos tan duros para su vida. Todo ello puede originar por estrés y paro cardíaco con una especie de edema pulmonar por el que murió Jesús. Jesús dura muy poco en la cruz, entre 3 o 6 horas. De hecho, Pilato se asombra de que haya muerto tan pronto, porque los condenados agonizan lentamente y permanecen en el suplicio incluso varios días. Para acelerar la muerte se aplica lo que hicieron con los dos ladrones. Se rompe la tibia y el péroné con una barra de hierro, entonces el reo pierde el apoyo y queda el cuerpo suspendido y muere al no poder respirar. Juan lo cuenta de la siguiente manera. Era para que los cadáveres no quedaran en la cruz del sábado y pidieron a Pilato que les quebrasen las piernas y los descolgasen. Fueron los soldados y quebraron las piernas a los dos crucificados con él. Al llegar a Jesús, viendo que estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero un soldado le abrió el costado de una lanzada. Al pronto brotó sangre y agua. Los verdugos suelen llevar una lanza de 2,5 metros que se usa para el tiro, no para el combate de cuerpo a cuerpo. La ciencia médica explica que el agua proviene del líquido acumulado en la pleura de los pulmones, derrame pleural, y que el pericarpio derrama como consecuencia de la insuficiencia cardíaca por asfixia. La perforación de la lanza puede llegar hasta el corazón, haciendo brotar sangre. Por consiguiente, lo más seguro es que la lanzada se dirija al corazón del costado izquierdo. Lucas escribe, sus conocidos se mantenían a distancia y las mujeres que lo habían seguido desde Galileo lo observaban todo. Sabemos de la presencia de las mujeres en el Vía Crucis, en la crucifixión, contemplándola desde la muralla y el pie de la cruz, según los relatos de los evangelistas Mateo, Marcos y Juan. Identifica a las mujeres que están en el Calvario. Sin embargo, Lucas las deja del anonimato. No obstante, las nombra cuando acompaña a Jesús en sus giras por Palestina. María Magdalena, Juana, Susana. Estas mujeres son los que arropan la vida pública de Jesús con sus bienes y le ayudaban. Además de las mujeres, pues asisten a la crucifixión algunos conocidos, seguramente parientes o discípulos. Lucas no es tan severo con ellos como los demás evangelistas, que afirma que en el huerto de los olivos
desaparecen de la escena de la pasión. A partir de ahí, Mateo y Marcos, ni los nombres siquiera. Aún se siente aquella traición. Dice Marcos, lo abandonaron todos y huyeron. Pero para Lucas, no todos andan huidos, como los discípulos más cercanos, es decir, los 12 u 11, aunque ha evitado narrar este hecho vergonzoso. Se refiere seguramente a algunos de los 72 discípulos que antes Jesús envió a evangelizar en Galilea, o que después de la resurrección aparecen nombrados como son los discípulos de Emaús, y más genéricamente en la aparición de los 11 y a todos los demás. También es verdad que no los sitúa muy cercanos a la cruz, como se atreve a decir Juan en su madre, la hermana de su madre, las dos Marías y el discípulo predilecto. Esto lo dice Juan, que seguramente es él que estaba allí como discípulo predilecto. La mirada de las mujeres sobre lo que está ocurriendo en el Calvario entraña dos funciones: atestiguar que muere Jesús y asegurarse el lugar de la sepultura para justificar su presencia a la mañana del domingo. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás para observar el sepulcro y cómo habían colocado el cadáver. Esto dice de San Lucas, en el capítulo 23. Según la costumbre judía, los crucificados deben ser descolgados antes de la noche y ser enterrados, porque todo cadáver, incluso de los enemigos, le corresponde una parcela de tierra. En caso de Jesús y demás ajusticiados, se añade que por la tarde comienza la fiesta de Pascua. Por tanto, no pueden quedar suspendidos en la cruz en ese gran sábado. No obstante, esto choca con la costumbre romana de dejar los cadáveres colgados hasta que se pudran por completo o la coman los alimañas, porque el castigo de los condenados a morir en ese suplicio se prolonga más allá de la misma muerte, dice Petronio en una obra suya, el Satirón. Con todo, en un imperio tan vasto, no siempre se cumplen las normas por igual. Así lo dice Cicerón y Berrina. Y seguramente en Judea, cuyos habitantes no tienen ciudadanía romana, es el procurador el que dicta el derecho según la conveniencia de la paz social y la paz en el grupo. Por eso no es extraño que dejara sepultar los cuerpos de los ajusticiados judíos, cuando éste tiene muy clara su necesidad y el derecho. Sin embargo, la sepultura del ejecutado no es la correspondiente a una familiar fallecido en circunstancias normales. Por ejemplo, Josefo afirma sobre la costumbre del entierro por los malhechores: el que blasfeme contra Dios morirá lapidado y luego permanecerá colgado por el día y finalmente será enterrado sin honores e ignominiosamente. Muerto Jesús, se procede al entierro. Todos los evangelios coinciden en un nombre para cumplir esta misión. Ese no lo sabemos muy bien quién es, ¿verdad? José, procedente de Arimatea, un pueblecito que está como a 30 kilómetros al noreste de Jerusalén. Él pide el cadáver a Pilato y se encarga de darle sepultura. Ya anochecía, y como era el día de preparación, víspera de sábado, José de Arimatea, consejero respetado que esperaba el reino de Dios, tuvo la osadía de presentarse a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubieran muerto. Informado por el centurión, le concedió el cuerpo a José. Este compró una sábana, lo bajó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo colocó en el sepulcro, excavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la boca del sepulcro. Fijaros, este José es un consejero, es decir, una persona muy respetada por el pueblo, debido a que era un hombre piadoso y tenía una influencia social grande, y se ve que tenía posesiones. También puede significar que este José podía pertenecer al Sanedrín, como dice Lucas,
Pero entonces se obliga a aclarar de inmediato que él no estuvo cuando condenaron a Jesús, dice Lucas capítulo 23. En cualquier caso, no procede de Galilea este José de Arimatea y no ha venido a Jerusalén siguiendo a Jesús como los 12 o las mujeres que hemos citado antes. De hecho, nadie de sus discípulos se apresta a ayudarle a enterrar a Jesús. Para Juan, José es un discípulo clandestino. Para Mateo, es ya decididamente un discípulo y adinerado, y ampliando la propuesta de Marcos. Con ello justifica Mateo que entierra a Jesús en un sepulcro nuevo que había excavado en la roca. Eso lo dice Mateo capítulo 27. Hecho que confirman también Lucas y Juan. A pesar de que José de Arimatea no sea discípulo, fijaros bien, se hace cargo del cuerpo de quien oficialmente es un excluido condenado para la sociedad del imperio, aunque sea su nivel social lo que le permite acceder a Pilato para pedirle el favor. Yo creo que esta es una de las claves por las que se recuerda en las comunidades cristianas esta acción tan generosa y su progresiva inserción entre los seguidores de Jesús. Impresionó mucho a las primeras comunidades que un hombre rico, un hombre piadoso, un hombre famoso entre los judíos de allá, pues estuviese tan cerca de Jesús cuando los apóstoles han huido y están medio escondidos. Así pues los soldados bajan a Jesús de la cruz y le entregan el cubo a José. Toda vez que su muerte adquiere un carácter oficial al saber Pilato por el centurión que ya ha fallecido. José actúa solo en apariencia, aunque se supone que es ayudado por algunos de sus criados. No se nombra a nadie del entorno cercano a Jesús, porque los discípulos andan huidos. Las mujeres y familias desaparecen de escena al prohibirse cualquier acción sobre el reo muerto que dignifique su entierro, como es costumbre en la cultura judía. No se limpia el cuerpo de Jesús ni se le unge antes de enterrarlo. Solo se llevan los restos cuando se han reducido a los huesos. José envuelve el cadáver en una sábana para evitar que quede desnudo. Lo introduce en una tumba y la cierra en una piedra. Así impide que los animales se lo coman. El sepulcro debe estar cerca de la crucifixión. Seguramente era uno de los huecos excavados en la roca donde los romanos facilitan la sepultura de los crucificados o que el Sanedrín dispone para los condenados a muerte. Esto contribuye a cumplir la prohibición de que se trasladen los restos de los fallecidos en la Pascua. Hasta aquí la pasión y muerte de Jesucristo. ¿Qué les parece? Bueno, viendo la pasión de Gibson es impresionante, ¿eh? Yo esa Muy Gibson duro. la prohibieron aquí en España, querían prohibirla porque era muy violenta. Bueno, y no hay violencia en algunas películas que nos transmiten, pero esta película de la pasión de Gibson la prohibieron en algún momento aquí en España.